Los bienes y servicios económicos son elementos materiales en el caso de los bienes o inmateriales en el caso de los servicios que satisfacen necesidades. Cumplen tres características. Son útiles, es decir, beneficiosos o provechosos para el consumidor. Son escasos, por lo tanto son económicos. Y transferibles, es decir, son permutables. Para entender mejor, tenemos que comprender el concepto de necesidad, es decir, la sensación de que algo falta, la carencia de algo unida al deseo de satisfacer esa carencia, el de utilidad, es decir, el sentimiento subjetivo, o sea, que es propio de cada individuo, de la felicidad que experimenta una persona al consumir un bien, y el de escasez, que es cuando se encuentra en menor proporción de la que se lo necesita, es decir, que contamos con que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Los individuos decimos que tienen necesidades, las cuales son satisfechas por bienes, elementos materiales, o servicios, elementos inmateriales. La pregunta es, ¿son escasos? Porque si no son escasos, son considerados bienes y servicios, los cuales comúnmente se los llama libres. Y si son escasos, entonces estamos hablando de bienes y servicios económicos, que es el cual es objeto de estudio de la economía, y cumple estas tres características que son útiles, escasos y transferibles. ¿Cómo se clasifican estos bienes económicos, objeto del estudio de la economía? En bienes finales o bienes intermedios. Los bienes finales son aquellos que ha finalizado el proceso de producción y que están listos ya sea para su consumo o para el empleo en producir más bienes económicos. Mientras que los bienes intermedios son aquellos que han sufrido una transformación y van a seguir sufriendo transformaciones hasta que se incorporen al bien final que va a satisfacer las necesidades. Por ejemplo, un ejemplo de bien finales es una camioneta y un ejemplo de bien intermedio es la rueda que se incorpora a esa camioneta. A su vez, los bienes finales se clasifican en bienes de consumo y en bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos que no satisfacen directamente las necesidades, al igual que los bienes intermedios tampoco satisfacen directamente las necesidades, pero la diferencia es que los bienes de capital son empleados para producir los bienes y servicios sin incorporarse al bien que satisface la necesidad. En cambio, los bienes intermedios sí se incorporan al bien final. Un ejemplo de bien de capital podría ser el tractor que se lo emplea para extraer la materia prima. Los bienes de consumo son aquellos que satisfacen directamente las necesidades y estos se subdividen en bienes de consumo durable, es decir, su consumo dura más de un uso, como por ejemplo un televisor, o bienes de consumo no durable, es decir, se consumen con el primer uso, como puede ser un paquete de galletas. Ahora hablemos de los factores de producción, es decir, aquellos que son combinados en el proceso de producción junto con los bienes intermedios y la tecnología para poder elaborar bienes y servicios. Estos son el capital, que hace referencia a los bienes de capital, como puede ser un edificio, la maquinaria, la tecnología, y su remuneración es conocida como interés. La tierra o naturaleza, que comprende tanto la tierra cultivable como la tierra urbana y los recursos naturales que puedan extraerse de ella, cuya remuneración es conocida como renta o también como alquiler. El trabajo, que corresponde a las facultades físicas e intelectuales que se utilizan en la producción de los bienes y servicios, y su remuneración se la conoce como salario. O la capacidad empresarial es aquella que se necesita para planificar, ejecutar y organizar la producción, donde su remuneración es residual, es decir, si tiene éxito va a ser positiva y si fracasa va a ser negativa. Los problemas de la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? El interrogante a la primera pregunta, ¿qué producir?, hace referencia a los tipos y cantidades de bienes y servicios, pues son los consumidores que a través del sistema de precio nos van a decir cuáles son sus preferencias, nos van a revelar las preferencias para que el productor sepa qué es lo que tiene que producir.
El cómo producir hace referencia a elegir la combinación más eficiente desde el punto de vista técnico y económico. Es decir, los productores se van a preocupar por minimizar los costos para obtener mayores ganancias. Y el para quién producir hace referencia a quiénes se les va a vender, es decir, cómo se va a distribuir la producción. Y para ello hay que tener en cuenta si nuestro producto está dirigido a las personas que poseen el ingreso para poder demandarlo.